Hola, buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a este webinar organizado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con la colaboración de Novartis y que lo hemos titulado Más que una fiebre, el reto de las enfermedades autoinflamatorias. Como sabéis, las enfermedades autoinflamatorias sistémicas son un grupo de enfermedades que se caracterizan por episodios de fiebre, episodios inflamatorios sistémicos, recurrentes o persistentes que aparecen sin una etiología infecciosa, neoplásica o farmacológica que lo pueda justificar. Un hecho muy importante para el tratamiento y para el diagnóstico de estas enfermedades ha sido identificar estos defectos genéticos en determinadas proteínas que involucran la regulación de la inflamación. Y esto ha permitido establecer bases moleculares de cada una de estas enfermedades inflamatorias y así como dar herramientas nuevas a los clínicos y a todo el equipo que atiende al paciente de cómo tratar esto, de establecer un diagnóstico más correcto y establecer abordajes terapéuticos basados en esta determinación genética y de la etiopatogenia. En general, además, estas enfermedades son consideradas minoritarias, ya que cumplen el requisito de la Unión Europea para considerarlas como tal, que es que hay de 1 a 5 casos por cada 10.000 habitantes. La implicación de farmacia hospitalaria en estas enfermedades es muy importante porque realmente hace falta tomar un distinto rol en estos pacientes y en esta colaboración con el equipo clínico que los trata, ¿no? El reto es abordar el tratamiento de la enfermedad con una base molecular que desde luego no va a estar en ficha técnica y un tratamiento enfocado a dianas moleculares que estamos muy acostumbrados en el campo de la oncología, donde ya está en indicación en ficha técnica. Sin embargo, en el caso de las enfermedades inflamatorias sistémicas no es así. O sea, mientras que en ficha técnica puede aparecer un fenotipo definido, sin embargo, la diana en la que estamos tratando, incluso antes de que este fenotipo dé la cara, pues no es a lo que estamos habituados en farmacia hospitalaria. Entonces, necesita una implicación distinta, además son pacientes jóvenes a los que se va a tratar de una manera muy activa y muy proactiva y esto pues hace que debamos de conocer de una manera importante todo este abordaje. Un abordaje que, por otra parte, va a ser multidisciplinar en la mayoría de los hospitales importantes y que va a requerir pues, un conocimiento especializado del farmacéutico de hospital, así como una unión y una complicidad con todo el equipo clínico, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, ¿no?, formar parte de estos equipos que no son nada estructurales dentro de los hospitales, sino realmente nos aportan un contexto de multidisciplinaridad para acercarnos a estos pacientes, ¿no? Finalmente, bueno, pienso que solo compartiendo el conocimiento podremos compartir los objetivos terapéuticos en estos pacientes y el éxito de los resultados de los tratamientos que se van a instaurar. Pues para hacer todo este abordaje, que he intentado dar una pincelada de mi visión, nos van a acompañar dos personas realmente extraordinarias e implicadas. Las conozco a los dos personalmente y es un placer trabajar con vosotros y es un placer teneros hoy aquí. En primer lugar va a hablar el doctor José Luis Poveda, es jefe de servicio de farmacia del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia y nos dará unas pinceladas de lo que suponen estas enfermedades, del acceso a los medicamentos en enfermedades minoritarias y cómo el compromiso de la farmacia hospitalaria está con todos los pacientes. Y en segundo lugar habla el doctor Lucio Pallarés. Tengo la suerte y el honor de compartir plaza en el Hospital Son Espases, es compañero, ha hablado muchas veces en farmacia de este reto de las enfermedades antiinflamatorias, es un absoluto referente a nivel nacional por el que rotan residentes de medicina interna y adjuntos de muchos hospitales de España y nuestro trabajo en la unidad de enfermedades inflamatorias sistémicas es una realidad en nuestro hospital y le damos las gracias a Lucio por habernos permitido trabajar de esta manera. Así que sin más, muchísimas gracias a los dos. Doy la palabra a José Luis Poveda. José Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Olga.
muchas gracias por la presentación, Olga, y también porque comparto realmente el privilegio, ¿no?, de estar hoy en esta mesa con el doctor Pallarés. Bueno, yo voy a hacer simplemente una pequeña introducción a estas enfermedades minoritarias, las enfermedades autoinflamatorias, desde la perspectiva, o por lo menos desde mi impresión personal, más allá, obviamente, del escaso conocimiento sobre el diagnóstico de las mismas. Sí me gustaría, aunque yo sé que la mayor parte de los oyentes hoy y los que comparten este webinar conocen las definiciones, ¿no? Pero un poco porque muchas veces es importante centrar de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de enfermedades raras, es decir, aquellas que tienen una prevalencia de 5 por cada 10.000 habitantes o menor que esta, o ultra raras en una de cada 50.000 habitantes. Y hablamos de los medicamentos huérfanos cuando van establecidos o se destinan precisamente a su diagnóstico, a prevenir o a tratar estas enfermedades raras o minoritarias según la traducción que cada uno haya preferido del término inglés. Desde luego hablamos de rareza, ¿no? Pero la rareza yo lo veo como algo casi extraordinario, ¿no? Porque 6.000 enfermedades raras, el 70% de ellas empiezan en la infancia o debutan en la infancia, un componente genético casi en un 72%, y una rareza que no es rareza en términos de magnitud, porque 20 millones de personas en la Unión Europea están afectos de enfermedades raras, 300 millones en el mundo y 30 millones en toda Europa. En España se puede determinar, aunque realmente, digamos, es difícil hacer una estimación exacta de todos los pacientes afectos con enfermedades raras, porque los registros tampoco es un tema que siempre funcionen bien, pero estaríamos hablando entre 2 millones y 3 millones de personas con enfermedades raras. Por tanto, algo que nos ocupa, ¿no?, y que nos debe preocupar mucho. Este es un informe realmente muy interesante que ha salido en febrero de este año, un informe en que participan numerosos agentes muy relacionados con la enfermedad rara, como es Eurodois, Orphanet, pero también universidades, hospitales, etcétera, donde han un conjunto de paneles, más de 200 expertos, 12 investigadores, encuestados casi, bueno, 3.663, y donde han participado 75 organizaciones, nos refieren un poco los grandes retos de las enfermedades raras para el 2030. Y hablan de 7 retos, y yo simplemente los voy a enumerar para que entendamos el contexto también del tema que nos ocupa de la enfermedad autoinflamatoria. La primera recomendación, ¿no?, tiene que ver al desarrollo y integración de planes estratégicos para estas enfermedades raras. La segunda tiene que ver con la facilidad, la rapidez y el acceso seguro al diagnóstico, y esto es un tema que en este conjunto de enfermedades autoinflamatorias es muy importante resaltar. El acceso a la calidad de la asistencia, la integración de todo el cuidado centrado en la persona, y yo creo que aquí en términos de lo que es la carga de la enfermedad, la calidad de vida, es muy importante su determinación. El papel que pueden jugar los pacientes, ¿no?, en este conjunto de partenariado con otros agentes en el desarrollo de investigación, en el desarrollo de cuidados. La innovación y la investigación como puntos claves. Y por último, penúltimo, todo lo que es el conjunto de datos que pueden aportar o que están en relación al paciente y que pueden ayudar a la mejora del conocimiento. Y por último, también un tema que vamos a hablar sobre la disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad de los accesos al tratamiento. Bueno, vamos a meternos ya, después de ver este conjunto, ¿no?, de realidades, de los grandes 8 retos que se plantean para el 2030. Algunos de ellos yo creo que son importantes resaltar precisamente en la enfermedad autoinflamatoria. La importancia del diagnóstico temprano en las enfermedades autoinflamatorias raras es uno de ellos. No es que la enfermedad autoinflamatoria rara sea difícil en su diagnóstico, que lo es, sino que realmente la mayor parte de las enfermedades raras tienen un retraso en el diagnóstico importante, ¿no? En este estudio que ha hecho FEDER, que se llama En Serio,
Realmente el tiempo de espera medio de un diagnóstico alcanza los 5 años y el 20% de los casos superan los 10 años. Al mismo tiempo, este estudio también nos resaltaba la dificultad del acceso al tratamiento, en casi un 47%, y también una de las realidades que está sujeto a la mayor parte de los pacientes con enfermedades raras es que la mayor parte de ellos tienen que buscar el diagnóstico de tratamiento fuera de su comunidad. Así que, por centrarnos en este tratamiento más rápido, más fácil y más seguro, algunos elementos, ¿no?, que nos pueden ayudar también, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el valor de la información, ¿no? Y sobre todo este dato que a mí me parece relevante, ¿no? El 97% de los pacientes estarían dispuestos a compartir su información para que ese diagnóstico y el conocimiento se ampliara. El 94% estaría también, bueno, un 94% podríamos mejorar el diagnóstico a través de los screenings neonatales y algunos elementos que tienen que ver con la red de expertise, ¿no? El network europeo, donde ya se ha visto que hay una reducción casi del 50% en el diagnóstico. Por tanto, el expertise nos reduce en términos medios de 4,1 años a 2,8 años. Respecto a la enfermedad autoinflamatoria rara, pues está dentro de este patrón, ¿no? Afectan tanto a pacientes muy jóvenes como adultos, hasta 8.500 pacientes reciben un tratamiento, se estima que inadecuado en Europa. Los pacientes con enfermedad autoinflamatoria rara, pues tienen un empeoramiento de la calidad de vida y limitaciones en sus actividades diarias y está documentado, y muchas de las necesidades del paciente pues no están cubiertas. Podemos decir casi que en un 30% no se ha identificado la enfermedad o no se ha recibido un diagnóstico adecuado. Y este tiempo de diagnóstico puede oscilar entre 5 y 10 años. No voy a entrar a explicar las características clínicas o analíticas de la enfermedad autoinflamatoria y menos considerando que está el doctor Pallarés, ¿no? Pero algunos elementos que nos pueden ayudar a la reflexión de la complejidad. Primero, las características sistémicas que aparecen, la fiebre intermitente con grandes picos, el exantema eritematoso, la aparición en músculos, en huesos, en artritis, tenosinovitis y quistes sinoviales, mialgia, miositis, pero también manifestaciones graves que son infrecuentes pero que afectan a otros órganos como el sistema nervioso central, el corazón, la linfa, el hígado, los pulmones y otras complicaciones tanto del síndrome de activación macrófaga como de anomalías en los análisis. Por tanto, digamos, a las propias características sistémicas de fiebre y erupción cutánea se juntan un conjunto de manifestaciones graves que pueden dificultar también el diagnóstico o por lo menos confundirlo. Realmente hablamos de síndromes de fiebre periódica como un grupo de enfermedades autoinflamatorias caracterizadas de forma general por ataques recurrentes, erupción, inflamación del revestimiento del corazón, el pecho, la cavidad abdominal y otros órganos, ganglios linfáticos inflamados y afectación musculoesquelética. De forma general podemos decir que estas fiebres recurrentes pueden tener erupciones no específicas y dolor abdominal, y este sería en el TRAPS, el síndrome periódico asociado al receptor de factor de tumor. Después podríamos referir también igual a la deficiencia del mevostatano quinasa y al síndrome de hiperinmunoglobulinemia D, así como la fiebre familiar mediterránea. Desde el punto de vista de lo que es su reacción urticaria, artralgia, mialgia o conjuntivitis, inflamación del sistema nervioso central, pues todo el síndrome periódico asociado a criopirina. En definitiva, todo un conjunto de enfermedades autoinflamatorias, ¿no?, con patrones bastante semejantes, con dificultades también diferenciales de diagnóstico y, por tanto, también con la necesidad de asumir y recoger la mayor casuística posible para el diagnóstico preciso de los mismos. Cuando hablamos del síndrome de fiebre periódico, yo creo que también, y el título era más que apropiado, es más que una fiebre, ¿no? No solo hablamos de brotes de fiebre dolorosa como uno de los síntomas que aparecen, sino también aparecen síntomas recurrentes en el conjunto de enfermedades que hablábamos, ¿no? La fiebre mediterránea
familiar asociada con dolor abdominal, sinusitis, vómitos, artritis. En el síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral, pues con conjuntivitis, lesiones cutáneas, eritemas, y a los otros dos síntomas que estábamos refiriendo, pues un conjunto de síntomas también difícil, ¿no? Lo importante es que el diagnóstico sea lo antes posible, porque ya vemos las dificultades entre el inicio de la actividad, el inicio de los síntomas y realmente el diagnóstico preciso, ¿no? En muchos de ellos estamos hablando de los elementos que estábamos refiriendo, entre 5 y 10 años, en algunos casos más de 15 o 20 años. Por tanto, es muy importante el establecimiento de unidades de referencia, de unidades cada vez más expertas. Pero no solo por el diagnóstico y el tratamiento de los síntomas, sino también por las complicaciones a largo plazo y sobre todo por todo lo que es la liberación sostenida de la proteína amiloide en suero. Los depósitos que la misma genera al final conducen al desarrollo de amiloidosis sistémica que pueden producir, y de hecho producen en muchas de las enfermedades, por ejemplo en la fiebre mediterránea familiar, un 50% de los pacientes van a desarrollar amiloidosis renal si no son tratados, un 10% en otras enfermedades y en el TRAPS entre el 10 y el 20%. En cualquier caso, al final, muchos de los pacientes, desgraciadamente, tendrán que tener una terapia sustitutiva si no son tratados y que les va a condicionar al final un diálisis y posiblemente un trasplante. Y no es baladí decir de que 1 de cada 4 pacientes con síndrome de fiebre periódica muere debido a esta amiloidosis. Respecto a la carga de enfermedad y calidad de vida, también me voy a referir a esta estrategia 2030, ¿no? Porque hay elementos que a mí me parecen muy determinantes sobre la vulnerabilidad en el estado psicosocial, ¿no?, de los pacientes con enfermedades raras y la afectación que tienen tanto en su calidad de vida. En estos datos que aparecían en el estudio, un 52% de los pacientes ven afectada su calidad de vida en todas sus dimensiones, y un 76% de los pacientes manifiestan realmente que sí han visto afectados su actividad profesional. Por tanto, el ámbito de la enfermedad rara no solo es el ámbito del tratamiento de la enfermedad, sino realmente el poder mantener a los pacientes en unas condiciones de calidad de vida que les permitan desarrollarse plenamente. Estos son algunos elementos que siempre debemos de tener en cuenta cuando estamos abordando el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y es la carga de la enfermedad. Por ejemplo, 7 de cada 10 pacientes y cuidadores tienen reducida su actividad profesional o de su familia por las enfermedades raras. 2 de cada 3 pacientes van a utilizar más de 2 horas en su cuidado. 8 de cada 10 pacientes tienen dificultades en la realización de sus actividades y tienen 3 veces más probabilidades o 3 veces más de presencia de síntomas de depresión y otros síntomas psicológicos. En cualquier caso, la calidad de vida de los pacientes de síndrome de fiebre periódico y la de sus cuidadores se ve afectada negativamente, y esto lo podemos ver en estas dos enfermedades, la fiebre mediterránea familiar y el síndrome de hiperinmunoglobulinemia D, donde vemos que cualquiera de las dimensiones, tanto la función física, la función social, la función a nivel físico, emocional, la salud mental, la vitalidad, el dolor corporal, la salud general, se ve afectada en cualquiera de las escalas que se pueden haber determinado. Por tanto, es una enfermedad realmente bastante limitante desde el punto de vista de la calidad de vida. En este estudio, también presentado recientemente, ¿no?, sobre la calidad de vida con el cuestionario HR-COL, para 2 desarrollos del síndrome periódico asociado a la criopirina, concretamente el síndrome de Muslin-Wells y el CINCA, pues ya nos vemos también las grandes diferencias que existen entre la tonalidad gris, que se correspondería al grupo control, y aquellos que tienen este tipo de enfermedades autoinflamatorias. Tanto podíamos concluir realmente la importancia en las dimensiones de la calidad de vida que alcanza estas enfermedades autoinflamatorias.
realmente suponen no solo un problema de calidad de vida y de atención, sino también una carga económica al sistema, ¿no? Uh, Estos son algunos de los estudios también aparecidos, concretamente en Holanda. El 28% de los pacientes que tienen estas enfermedades son desempleados. El 45,8%, y esto es muy importante para los niños, tienen retraso en la educación y no logran finalizar la educación secundaria, ¿no? Este estudio también nos refleja esta misma situación desde el punto de vista laboral y de escolarización. Realmente un 43% de los pacientes o los niños se ven afectados en su actividad de educación con un trabajo más duro, con peores notas, con la necesidad o realmente muchas veces las consecuencias de parar su escolarización y realmente incluso de empezar su escolarización también más tarde. Desde el punto de vista laboral pasa exactamente igual o si me apuran casi peor, ¿no? Un 68% de los pacientes con estas enfermedades autoinflamatorias se ve afectada en la necesidad de un trabajo, de mantener una actividad más dura en el trabajo o incluso acudir con fiebre o pocas horas de trabajo, ajustar su tipo de trabajo, un trabajo más duro o la flexibilidad de conseguir un trabajo con flexibilidad horaria, lo cual limita realmente sus posibilidades también de desarrollo. Y respecto a la importancia del tratamiento óptimo para el control de la enfermedad, que el doctor Pallares abordará con más profundidad, solo algunas pequeñas reflexiones, ¿no? Los principios del tratamiento pues, son muy semejantes a las de otras enfermedades raras, ¿no? Lograr un control sostenido y rápido y temprano de la actividad de la enfermedad, prevenir los daños orgánicos relacionados con el tratamiento y la enfermedad, facilitar la participación en actividades diarias y mejorar la calidad de vida. Y yo creo que estamos en una era excelente, ¿no? Que estamos viviendo desde el punto de vista de la enfermedad rara, en la innovación terapéutica, ¿no? Que nos da nuevos conocimientos, nuevas técnicas de genética, biología molecular y celular y nuevos abordajes terapéuticos, y lo señalaba también Olga en su presentación, ¿no? Pero estamos también enfrentándonos a un reto tremendamente complicado, la accesibilidad, la disponibilidad y la sostenibilidad de estos tratamientos, ¿no? Algunos datos realmente no invitan al optimismo, ¿no? Un tercio de los pacientes no tienen acceso al tratamiento, 2/3 pueden tener acceso al tratamiento, aunque la mayor parte de ellos es sintomático, solo un 6% de tratamientos específicos. Algunos datos que realmente nos tienen que hacer reflexionar: el 22%, y esto hablamos de la Unión Europea, de los pacientes con enfermedades raras no han podido alcanzar los tratamientos, ¿no? Porque no están disponibles en su país, un 14% porque los periodos de comercialización, autorización o reembolso son demasiado largos, un 12% porque no pueden pagarlo. Así que yo creo que estamos entre grandes retos a los que tendremos que asumir pues, toda la capacidad que tengamos los diferentes agentes para facilitar este acceso. Y ya para terminar, es un estudio, ¿no?, que hemos hecho conjuntamente y que hemos presentado también a través del grupo Orfaset, de cuál es la situación, ¿no?, de fármacos para enfermedades raras aprobadas entre el 2003 y el 2020. Bueno, un 48% de los mismos tiene en España autorización de precio y reembolso. Un 25,3% han sido rechazadas y un 26,3% pues se encuentran en un proceso, digamos, todavía de evaluación y de decisión, ¿no? Este proceso tampoco es corto. Realmente estamos hablando casi de 23 meses, así que a la incertidumbre sobre la aprobación de los fármacos se junta la incertidumbre temporal, que no deja de ser un problema realmente muy importante para los pacientes. Y con esta reflexión, pues yo he intentado a través del papel expresar algunas de las opiniones y de las sensaciones que uno puede tener con estas enfermedades autoinflamatorias, ¿no?, en cuanto a su retraso de diagnóstico, a cuanto a la calidad de vida y la carga de enfermedad y también a la incertidumbre de sus tratamientos, ¿no? Pero yo creo que al final lo que debemos de huir casi siempre es del papel y acercarnos a la piel. Y para ello nada mejor que un vídeo, ¿no?, de los propios pacientes y de sus familiares para reflejar
cuáles sus situaciones, sus incertidumbres, sus inquietudes, sus miedos, ¿no? Y es con lo que os voy a dejar próximamente. Benedetto e Vincenzo sono due ragazzini entusiasti della vita, entusiasti di tutto quello che noi facciamo. Chiaramente sono molto uniti tra loro, c'è una grande solidarietà, una grande intesa. Per me non è cambiato niente quando la mamma ha detto, dice, hanno una malattia rara, dico perché si sono integrati bene. All'inizio, quando sono nati questi gemelli, che sono nati con un parto prematuro, l'unica cosa che mi hanno detto, essendo che erano gemelli, che erano più delicati rispetto agli altri. Io dicevo a mio marito: senti, ma a me mi sembra che c'è qualcosa che non va. Avevano da piccolissimi già i piedi gonfi, le macchie ovunque, peso non ne prendevano, avevano sempre la febbre, vomito, diarrea, se ne andavano in acetone. A 3 anni mio figlio, dopo aver toccato una noce pesca, è andato in shock anafilattico. Faccio una richiesta e cerco di andare all'ospedale a Palermo, in cui incontro una dottoressa che è un'allergologa. La signora dice: l'unica cosa che mi viene in mente è che suo figlio potrebbe avere una causa che di fondo è molto più grave. Prendiamo appuntamento, quindi arriviamo alla dottoressa Mangio. Sicché una sera, poi erano circa le 9:30, e mi chiama la dottoressa e dice: purtroppo suo figlio dice una malattia rara. Bene, ho detto: che si fa adesso, dottoressa? La nostra patologia è CAPS con amiloidosi, che comporta vari tipi di febbre, tipo mal di pancia, dolori agli arti. Mi veniva sempre la febbre, quando c'era per esempio troppo freddo, troppo caldo, e abbiamo scoperto che questa malattia attacca gli organi. Il bambino con patologie rare, soprattutto con malattie come le sindromi autoinfiammatorie che danno spesso febbre con ricorrenza periodica, associata a dolori addominali, dolori agli arti, orticaria, afte in bocca. Sono bambini che tante volte arrivano a una definizione diagnostica dopo un iter molto lungo. Un iter anche penoso per loro, per la famiglia. Ci sono delle possibilità terapeutiche per questi bimbi, possibilità che davvero migliorano in modo significativo la loro qualità della vita. L'unica cosa che io ho detto a mio marito, che da quella telefonata sarebbe cambiato tutto, cioè nella nostra famiglia, perché questa malattia è invisibile, però è presente. Sono molto simpatici, infatti la maggior parte del mio tempo a scuola lo passo quasi sempre con loro. Sono, diciamo, i meglio della mia classe, secondo me. Alcuni bambini invece a scuola tante volte vengono penalizzati per le frequenti assenze che fanno, un po' per la loro febbre o per il loro malessere. Sono soltanto dei bambini particolari, però è importante che di queste patologie siano a conoscenza anche gli insegnanti, non li separino dal gruppo dei loro coetanei, ma li inseriscono in un contesto di salute. E abbiamo sempre avuto nella scuola tantissimi alunni con diverse difficoltà. Ci siamo sempre allenati a riconoscere, a valorizzare le persone con le loro peculiarità, con le loro caratteristiche, con le loro differenze. Mio figlio Vincenzo vuole fare l'alberghiero, diciamo, per diventare un cuoco. Come farà ad affrontare la tua situazione, anche perché noi con questa malattia dobbiamo conviverci per tutta la vita. Oltre a questo, cosa ti piacerebbe fare? Dice: un professore di musica. Questo è molto meglio, diciamo, abbiamo molte più possibilità di farli rimanere più vicini agli ospedali per dar cura alla loro malattia. Penso che possiamo fare un applauso generale a bambini, a progetti. Viva l'inclusione! Muchas gracias, José Luis. José Luis. Sí, te oigo.
Gracias. ¿Has acabado tu participación o quieres Sí. decir unas palabras finales? No, había acabado ya la presentación para dar paso a Lucio. Perfecto. Nada, muchas gracias. Lucio, te dejamos, no sé qué te ha parecido las enfermedades tal y como las ha explicado un farmacéutico. Ahora te toca hablar del tratamiento. Pues felicitarle porque es exactamente así, tal como lo ha expresado, ¿no? Porque yo creo que aquí ahora vamos a hablar no de las características clínicas ni los criterios clínicos, sino de realidades. Y para entender las realidades hace falta a veces ser persona y tener sentido común, no hace falta a veces tampoco gran experiencia del conocimiento, ¿no? Yo la charla que iba a presentar, que espero que se vea bien, es sobre la actualización y el manejo de esas enfermedades desde el punto de vista del tratamiento. Voy a dejar una serie de ideas encima de la mesa, más que para hablar de tratamientos en plan fármacos y moléculas, sino de las situaciones reales. Entender a veces cómo se dan o cómo se indican y el choque a veces que hay de la realidad con el tema administrativo, ¿no? Tenemos la inmunidad innata y sus moléculas. Estas son las dianas que vamos a tener que tratar. Polimorfos, monocitos y las moléculas suyas efectoras, las interleuquinas, el TNF y el complemento. Hay que tener en cuenta que dentro del desarrollo de lo que es un ser humano, estamos hablando de estas moléculas interleuquinas que forman parte de los pathways. Nosotros ya sabemos intervenir en lo que es la prevención de las enfermedades, el estilo de vida y las vacunas a nivel de la población. Sabemos también tratar, en el caso de las autoinflamatorias y autoinmunes con corticoides y inmunosupresores, lo que son las enfermedades a partir de lesiones de órganos, la clasificación de enfermedades, pero estamos hablando ahora cada vez más de terapias biológicas. Tenemos medicamentos para este tipo de dianas y aquí es donde empieza el primer problema, porque nosotros seguimos hablando y estudiando y entendiendo las enfermedades como una suma de signos y síntomas que cumplen unos criterios a través de lesiones de órganos, pero tenemos nosotros las moléculas, las interleuquinas, el TNF, el JAK1, el JAK2, las señales de activación intracelular, que también tienen su fenotipo, su forma de expresión, que cuando no llegan a cumplir criterios de enfermedad, no acaban lesionando un grupo de órganos que suman criterios, sino se quedan en síntomas, signos como fiebres o derrames pericárdicos, hablamos de escenarios inflamatorios, y allí tenemos entonces el primer problema, porque nos dan unos fármacos, tenemos realmente una terapia muy específica con una diana muy concreta, pero por otro lado tenemos patologías raras, poco conocidas, con un escenario diagnóstico que no siempre a veces se consigue identificar con su mutación genética o con los criterios, y tampoco podemos hacer aproximaciones empíricas por el alto coste de algunas de estas terapias, con lo cual es un embudo entre lo que es el conseguir el diagnóstico genético, no siempre se consigue, tener una experiencia clínica que nos haga ver que estamos ante un escenario inflamatorio, incluso sin tener todos los datos, y el coste de la terapia que tiene que incluirse en este embudo, y en ocasiones llegar a un diagnóstico y a un tratamiento, pues es un porcentaje muy pequeño de todos los posibles candidatos. Para comentar algunos ejemplos sobre la estrategia, los criterios de remisión y al final saber exactamente qué tiene el paciente, voy a comentar algunos datos. La estrategia del tratamiento, como ya ha dicho el doctor Poveda muy bien, es controlar la actividad, sobre todo porque esta actividad produce daño. Si no produciera daño, el problema es que sí que produce daño visual, sobre todo que es el desarrollo de la amiloidosis secundaria, que puede llevar a la persona a entrar en diálisis. Cuando se entra en diálisis, la expectativa de vida son de 5 a 8 años. Estamos hablando de personas muy jóvenes, sobre todo niños y adolescentes, aunque algunas de estas enfermedades mediterráneas se dan en la edad adulta. Es la calidad de vida y toda la alteración psicosocial del paciente y del entorno que conlleva. Nosotros tenemos para esas dianas estos fármacos. Algunos, como la prednisona, la colchicina y el metotrexate, son muy genéricos. La cortisona, todo es sabido. Cuando alguien no sabe lo que tiene, se encuentra mal, le das cortisona y seguro que mejora durante un tiempo. Hasta otros muy, muy específicos con dianas como la anti-TNF, y luego otros ya muy selectivos con dianas como la interleuquina 1, interleuquina 1 beta o la interleuquina 6. Cada vez hay más moléculas que van dirigidas a dianas específicas sin que nosotros sepamos identificar esas moléculas, las interleuquinas, quizás cómo se expresan desde el punto de vista del fenotipo.
Los corticoides actúan a nivel de la inmunidad innata sobre las células que hemos visto, los monocitos, los polimorfos, los natural killers, sobre todo inhibiendo la formación y regulación de esas interleucinas como la interleucina 1 beta, que es la inflamatoria más potente. Los corticoides van bien porque actúan regulando en general la respuesta inflamatoria. El metotrexate es un poco más selectivo, pero también actúa a nivel no solamente como inmunosupresor de linfocitos T, sino también de los polimorfos nucleares y los natural killer. Esto es inmunidad innata. Es el primer paso antes de que se active el inflamosoma y se libere la interleucina 1 beta, que es la molécula afectora de estas enfermedades. Y luego tenemos los tratamientos mucho más específicos, como es el canakinumab o el anakinra, que intervienen directamente inhibiendo las interleucinas 1 de una forma directa o a través del receptor. Cuando nosotros tenemos una enfermedad inespecífica, indiferenciada, que sospechamos que está detrás de la inmunidad innata, por algunos signos y síntomas, manejamos los corticoides y ese metotrexate, porque es un inmunosupresor que actúa también como antiinflamatorio a nivel de la inmunidad innata. Cuando tenemos una clínica que cumple los criterios, aunque nos falte el marcador genético y sospechamos que está en inflamosoma, la indicación es de la colchicina. La colchicina es un fármaco que actúa directamente inhibiendo el inflamosoma, con lo cual se inhibe la liberación de la interleucina 1 beta. Y cuando tenemos no solamente ya la suma de criterios clínicos, sino también lo que es el marcador genético, entonces ya entramos en ficha técnica y podemos dar las terapias biológicas. No siempre tenemos el marcador genético porque muchas situaciones autoinflamatorias van a ser poligénicas o son monogénicas pero con mutaciones que aún desconocemos. Estos pacientes tendrían indicación fuera de ficha técnica. Luego tenemos en ocasiones síntomas clínicos incompletos que nos hacen sospechar que es una fiebre mediterránea, pero no todas las fiebres mediterráneas tienen la mutación, no todos tienen la química típica. Sabemos que ahí la colchicina y en caso de que no vaya bien, las dianas de las interleucinas 1 van a ir bien, pero estamos ya tratando de forma muy empírica y esto es la punta del iceberg. Si nosotros queremos buscar lo que es la mutación y cumplir criterios clínicos, estamos dando la punta del iceberg, pero por debajo del agua hay una gran cantidad de personas con síntomas autoinflamatorios que no cumplen los criterios, que son muy frecuentes. Si buscamos los marcadores genéticos son enfermedades raras. Si buscamos los escenarios antiinflamatorios hay miles de personas y que las podemos reconocer nosotros en nuestras consultas de unidades que se pueden beneficiar de estas terapias. Algunos ejemplos de la respuesta de estas enfermedades llamadas raras y poco frecuentes. En el caso de la fiebre mediterránea, la colchicina es el tratamiento de elección, es la que más respuestas produce. Aquí en esta barra azul se ve el 75%, esto está sobreestimado, como veremos. Es aproximadamente el 50% de los que son buenos respondedores, el resto son respuestas incompletas, que aunque el paciente diga que hay un cambio de un antes y un después, si sigue presentando algún brote, aunque menos frecuentemente, está en riesgo de desarrollo de la amiloidosis. Entramos entonces en las alternancias terapéuticas, donde hay una mezcla de inmunosupresores, inhibidores del interferón, inhibidores de la anti-TNF y los inhibidores de interleucina 1, en donde hay diferentes experiencias. Aquí tenemos un poquitín un cambio importante en lo que es la definición de la resistencia o respuesta incompleta. Aunque el paciente reduzca los brotes, si tiene uno o más al mes, se considera que es resistente a la toxicina. Si tiene uno cada 2 o 3 meses, se considera una respuesta, pero no ha dejado de tener brotes, sigue teniendo brotes. Lo que pasa es que ya aceptamos que es un buen resultado, veremos si eso es así. En ocasiones el paciente es asintomático, pero sigue teniendo marcadores elevados, como la sustancia amiloide A o la proteína C reactiva. Esto nos está diciendo que aunque el paciente es asintomático, hay un proceso inflamatorio que no está frenado y puede desarrollar amiloidosis. Esto es importante. Si lo miramos así, veremos que entonces ese 7,8% sumado al otro 7% que se desconocen los datos, ese 14% de mala respuesta es incompleta. Tendríamos que sumar también el 70% de que aunque tenga menos episodios, sigue teniéndolos, con lo cual los respondedores reales llegan a poco más de la mitad, cerca del 45% siguen teniendo algún grado de actividad. Eso es importante porque podemos considerar que los que tienen pocos brotes son buenos respondedores y pueden desarrollar amiloidosis. Hay un 20% en donde la colchicina no tiene el efecto deseado y eso tiene un impacto importante en la calidad de vida, aparte de en el pronóstico.
Entramos entonces en estos pacientes que no acaban de responder bien a la colchicina con la necesidad de dar un paso más en los tratamientos. En el resto de pacientes con los síndromes que ha comentado el doctor Poveda, los TRAPS, los CAPS, los asociados a la interleucina 1, tenemos los inhibidores de la anakinra y el canakinumab. Quiero resaltar en la ficha técnica de los fármacos que están en estas enfermedades, pero también está la artritis gotosa y la enfermedad de Still, aunque estos son dos entidades que no están, no hay reembolso luego por parte del fármaco. La enfermedad de Still, la gota, no es en absoluto una enfermedad rara. Hay que tener en cuenta en una gráfica parecida que os he presentado antes, que es la respuesta. Tenemos en amarillo lo que es la situación de esos pacientes, la respuesta en azul de la anakinra, la respuesta en verde con puntos negros, la del inhibidor de la interleucina 1, con el canakinumab. Hay que tener en cuenta que son tratamientos que realmente pueden llegar, desde el punto de vista de síntomas clínicos, a curar al paciente, aunque lógicamente la mutación genética la siguen teniendo y en caso de suspender el tratamiento seguirán presentando clínica. Hay estudios, aparte del CAPS, en el resto de situaciones denominadas monogénicas con su marcador genético en enfermedades raras y en los que son resistentes a la colchicina de la fiebre mediterránea, donde la inhibición de la interleucina 1 beta, que es la interleucina inflamatoria más potente, junto con la interleucina 6 y la interleucina 10, produce una recuperación de la calidad de vida, tanto social como en lo que es en el trabajo y en el caso de la edad infantil, pediátrica, lo que es la escuela, una mejoría importante. Ya se ha comentado antes lo que es los retrasos en la escolarización, una reducción de los brotes comparados con el grupo antes de recibir el tratamiento muy significativos. Con lo cual son tratamientos muy efectivos porque lógicamente hay una mutación de la molécula, se produce una liberación excesiva de interleucina 1 beta y tenemos un inhibidor de interleucina 1 beta, con lo cual parece de barrio sésamo. El problema es la selección del paciente y la indicación. Hay otro tema no menos importante que es la dosis. Estos pacientes son dosis dependientes porque estamos hablando de bloquear la interleucina 1 beta. Si medimos las interleucinas veremos que pueden pasar, por ejemplo, la interleucina 6, un paciente puede tener 400, 800 o 6.500. Entonces, es lógico pensar que una dosis estándar de tratamiento no tiene por qué tener una misma respuesta. Antes de pensar que un paciente es poco respondedor, había que ver la respuesta a dosis mayores. Aquí se ve que la respuesta a 300 miligramos de canakinumab es muy superior a la dosis estándar recomendada de 150. Como ejemplo, un caso de un paciente que tuvimos, el diagnóstico lo diré al final, por lo que es la inclusión o no en la ficha técnica, un paciente de 24 25 años con pericarditis, fiebre de repetición de elevación de los reactantes, con ferritinas muy altas. Si ingresara hoy, la primera sospecha sería de COVID, porque es la misma respuesta y tormenta de interleucinas que produce el COVID. Y al final, con un tratamiento que ahora se entiende de prednisona, fluoxetina, metotrexate y 150 miligramos mensuales de canakinumab, estaba asintomático. El paciente decía que volvía a reprender su trabajo, que tenía muy buena calidad de vida, volvía a hacer deporte. Sin embargo, ante un descenso inicial de la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, vemos que luego se mantenían altas y a pesar de que el paciente estaba asintomático, doblamos la dosis de canakinumab y se consiguió entonces una reducción también biológica. Lo mismo ocurrió con lo que es la LDH y la ferritina. A pesar de haber iniciado el tratamiento con canakinumab, la ferritina se elevó hasta 7.000, también con niveles altos de LDH, a pesar de que el paciente decía que estaba muy bien, que se habían ido todos sus síntomas, había remitido la pericarditis y la fiebre y tenía buena calidad de vida. El aumentar la dosis de este fármaco consiguió normalizar el LDH y la ferritina. Estábamos en un escenario de respuesta clínica, pero no biológica. Nos estábamos aproximando con los años a una posible desarrollo y presentación de una amiloidosis secundaria. Y esto sí que es importante. Esto nos lleva siempre a este dilema de qué es lo que tiene el paciente. Si ese trastorno del inflamosoma, producido o no por una mutación genética, nos lleva a una suma de síntomas que podamos decir cumple criterios de fiebre mediterránea o cumple criterios de CAPS, tenemos la indicación. Estamos clasificando, estamos diagnosticando con certeza.
Muchos de estos pacientes, de estos casos, tendrán ese pathway alterado, tendrán ese inflamosoma alterado, tendrán síntomas y signos, pero que no acabarán de sumar los criterios o no encontraremos la mutación. Entonces estaremos ante un escenario antiinflamatorio. Un paciente con fiebre, elevación de la PCR, de la OBSG, y que hace una serositis, una pericarditis, eso es un escenario inflamatorio, no es infeccioso, ni tumoral, ni autoinmune, es inflamatorio. Estamos seguros que bloqueando las interleuquinas va a entrar en remisión, pero entonces estamos dando un tratamiento compasivo o fuera de ficha técnica. Cuando el paciente cumple los criterios, hablamos de mediterránea, de TRACS, estamos viendo la mutación genética que nos lleva al desarrollo de elevación de la interleucina 1, 18, del TNF. Podemos en ocasiones hablar de un pioderma gangrenoso, de un síndrome de Schnitzler, o de un síndrome de Sweet. Podemos estar indicando ahí moléculas biológicas contra el TNF o las interleucinas, pero no siempre nos encontramos esos escenarios y nosotros vamos a contar los CAPS, los PAPA y los TRAPS. No hay más de 500 en el mundo, son rarezas de la naturaleza, son enfermedades raras. Pero si nosotros miramos las artritis idiopáticas, las pericarditis recurrentes, los pacientes que tienen fiebre y aftas, o los que tienen un rash, fiebre y una sinovitis, de estos hay muchísimos en las consultas, son exactamente iguales que los anteriores, solo que no se determina ninguna mutación por ahora conocida y no tienen todo el desarrollo de toda la clínica. Eso es un escenario de autoinflamación, pero los tratamientos funcionan exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? El paciente que he presentado, que hablamos la dosis de canakinumab, tenía una erupción cutánea que se dijo que era un STIL atípico. Pero bueno, el patólogo dijo que si no había otras opciones, podría ser un STIL atípico. Si yo digo que es un STIL, entraría en ficha técnica. Si yo digo que bueno, que no está claro el diagnóstico, el tratamiento entonces es compasivo. Pero habéis visto los niveles de ferritina, el escenario inflamatorio que tenía, una respuesta autoinflamatoria de inmunidad innata, como se ha visto en los escenarios de forma. Así pues, nosotros, los clínicos, tenemos que pensar cada vez más en escenario, porque la realidad es que estamos viendo cada vez más fenotipos por alteración de las moléculas, de los pathways. A estos pacientes antes los clasificábamos como de sin diagnóstico o de una sospecha diagnóstica, pero que en el momento estábamos pendientes a acabar de confirmar. Van de consulta en consulta, solicitándose un montón de pruebas, pero la buena noticia, o mala, según como se mire, es que tenemos fármacos para inhibir esas moléculas. Moléculas que muchas aún no sabemos exactamente bien cómo se expresan y otras sí. Y cuando estamos en escenarios sin llegar a tener el diagnóstico de certeza, tenemos el problema de la indicación fuera de ficha técnica. Aquí, entonces, no hay otra solución que trabajar en equipo. Nosotros realmente tenemos la gran suerte de tener en la unidad de autoinmunes incorporada a la doctora Ana Gómez, farmacia hospitalaria de nuestro hospital. Nosotros con ella hemos aprendido muchísimo de estos fármacos. Ella con nosotros en las consultas ha visto la realidad de los pacientes. Solamente con equipos multidisciplinares y comités interhospitalarios podemos consensuar las estrategias, las dosis, reducir la variabilidad, reducir el tiempo de respuesta, incorporar conocimiento, el acceso al fármaco. ¿Quieren que les explique lo que es reducir la variabilidad? Estamos en una isla, en una comunidad balear. Un paciente de una clínica indiferenciada que ingrese en Menorca o en Ibiza o que en Mallorca ingrese en Son Espases, en Inca, en Son Yatza, en Manacor, va a tener una aproximación distinta y un inicio de terapéutica y una estrategia de tratamiento totalmente distinta. Estamos hablando de una isla que tiene 100 kilómetros de punta a punta. Eso es la variabilidad. No puede ser que depende de la calle donde vivas, de qué distrito y del hospital que te toque, la estrategia diagnóstica sea una o sea otra. Y eso es porque las islas de conocimientos ya no funcionan. Solamente funcionan si se comparte la confianza y el buen hacer. Esto es lo que hace trabajar en unidades y equipos multidisciplinares, reducir la demora entre que ya se tiene una evidencia científica y se pone en la práctica clínica. Hay muchos ejemplos de evidencia clínica ya en los ensayos sobre fármacos que van bien y su incorporación en la práctica clínica se demoran años por la falta quizás de confianza, porque no se trabajan en equipos, porque a veces tienes que tomar la decisión en solitario. Las nuevas estrategias, las decisiones en las primeras horas, las dosis, la elección de fármacos, todo eso se tiene que hacer en unidades de equipo multidisciplinares, donde
no solamente el nefrólogo, el dermatólogo, el internista, el reumatólogo. La farmacia hospitalaria tiene un papel protagonista importantísimo, no porque es la que nos permite o nos da el visto bueno para el fármaco, sino porque tiene que entender que estamos trabajando en escenario, tenemos muchos fármacos que bloquean moléculas que por sí solas ya se expresan. Yo a los residentes siempre les pregunto, sabemos cómo duele un cólico nefrítico y una piedra en la vesícula, pero ¿cómo duele el TNF o cómo duele la interleucina 6? Bueno, pues estas moléculas, cuando están alteradas, dan un escenario de síntomas que no lo sabemos reconocer porque nosotros trabajamos con enfermedades, no con escenarios, y hay que cambiar la forma de pensar y la forma de aproximarse. Yo creo que los equipos multidisciplinares y sobre todo la farmacia hospitalaria tienen un papel importantísimo. Y esto es lo que les quería comentar en muchas veces. Pues muchas gracias, Lucio. Le quería preguntar en primer lugar a José Luis, ¿qué te ha parecido la presentación de Lucio en cuanto a tratamientos? ¿Es la situación similar en tu hospital, en tu ámbito? Y un poco cómo se aborda esto, ¿no? ¿Tenemos equidad en el acceso a estas moléculas? ¿Se accede por igual en cualquier sitio cuando es un fuera de ficha técnica, incluso un medicamento no financiado para una indicación? Bueno, yo creo que desgraciadamente no se accede igual, ¿no? No todos los hospitales ni todas las comunidades están respondiendo de la misma forma a los medicamentos. En primer lugar, los que no tienen decisión de precio y reembolso y los que tienen decisión negativa, ¿no? No todo el mundo creo que está abordando de la misma forma. Yo creo que eso está conduciendo a situaciones de inequidad que yo creo que no están disminuyendo, sino que están aumentando. Siempre he sido un defensor, ¿no?, de que este país la equidad en el acceso es una constante, pero me da el presentimiento que no vamos en la buena dirección para precisamente evitar esta situación, ¿no?, que está derivada también del propio conocimiento y de la desconfianza. Yo creo que ha dicho algunas palabras que a mí me parece, más allá de la estrategia terapéutica, que coincido, ¿no?, y el cambio de escenario y de visión, en la necesidad de la confianza mutua, ¿no?, de la corresponsabilidad en los resultados, en el equipo multidisciplinar, ¿no?, en el conocimiento mutuo y en compartir esos ámbitos de lenguaje y también de perspectiva y de objetivos terapéuticos conjuntos con el paciente, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, lo macro está bien, pero al final tenemos un paciente y yo creo que la farmacia de hospital, afortunadamente, me parece que está trasladándose de lo macro a lo micro, a lo que es la implicación con el paciente, a lo que es la decisión de un paciente en una medicina cada vez más personalizada, que probablemente está sujeta a decisiones poblacionales que por otra parte pueden ser necesarias, pero que necesariamente lleva a situaciones anacrónicas y difícilmente entendibles en un sistema de conocimiento, ¿no? Yo creo que desde, no sé a cuántos kilómetros estará Madrid de Palma, de Mallorca, pero creo que es difícil gestionar la necesidad de un paciente estando tan alejado. Gracias, José Luis. Quería decirle a los que nos estén escuchando que podéis hacer vuestras preguntas a través del chat o a través de vuestras posibilidades de hacer preguntas y se las trasladaré a los ponentes. Quería comentar con Lucio, es cierto, tú eres referencia, ¿no?, en tu unidad, es cierto que hay tanta diferencia, tanto tiempo hasta el diagnóstico, tanta diferencia en el acceso a estas moléculas de una unidad a otra, o es más bien los pacientes que caen en hospitales que no son de referencia y son más pequeños, de dónde viene el retraso, o cuál es tu percepción a nivel nacional de cómo está siendo el acceso al diagnóstico y al tratamiento en estos pacientes. La respuesta rápida es que en aquellas unidades, como por ejemplo, pues en grandes hospitales, pues puedo decir, pues en La Paz, en Sevilla, en Granada, con Virgen de las Nieves, en Cruces, en el Clínico, donde hay unidades que incluso está enfermería dentro, están todos los especialistas dentro, el, entre comillas, atrevimiento para dar pasos hacia adelante es facilísimo, porque es un equipo. Cuando estás, una cosa es tener una unidad formada, otra cosa es conocer a los otros profesionales y hacer interconsultas. Son cosas distintas, porque al final, si tomas la decisión tú solo,
Pues entonces, claro, es un brindis al sol y tener que convencer a los gestores que tienes al lado de que eso es una necesidad. Si trabajas en equipos y en comité, la resolución de un comité de expertos tiene mucho más peso que la opinión de uno, aunque el final sea el mismo, ¿no? Y es cierto la variabilidad. Por ejemplo, nosotros con Miguel Uriol, que es nuestro nefrólogo en la unidad, hay una cosa que se entenderá. En este hospital, cuando ingresa una glomerulonephritis lúpica, al principio decían, ¿dónde la ingresamos? ¿En nefrología o medicina interna? Yo decía, en la unidad. Se ingresa en la unidad. Y la ve el nefrólogo, el internista, la ve el dermatólogo, quien necesite. Es el concepto de que el paciente está en el hospital, no está a cargo en propiedad de nadie. Tiene que pedir una interconsulta para que el otro al día siguiente venga a verle. No, se ve, paso yo, hablo con el paciente, hago una indicación, hablo con el nefrólogo, él al día siguiente habla con el familiar, es todo el equipo. Y entonces, cuando se toma una decisión consensuada, tiene un peso que no tiene cuando la decisión es individual, aunque sea la misma, ¿eh? Y nosotros, por ejemplo, llevábamos 6 años dando tocilizumab en las vasculitis de grandes vasos y 5 años después entró en ficha técnica. Seguro que otros especialistas veían que ese fármaco podía ir bien, pero ellos solos en un servicio, empezar a dar un fármaco así a los pacientes tenía un discurso mucho más largo y penoso que si en un comité de un hospital se aprueba esa indicación y sobre todo el hecho de que vosotros en farmacia estéis con nosotros ha facilitado el éxito de que nosotros 6 años antes de la indicación en ficha técnica ya lo estuvieran votando. Es un éxito compartido en donde vosotros, con Ana Gómez, sois protagonistas, porque yo creo que de otra manera hubiera sido muy difícil e imposible. Lo mismo con micofenolato, con rituximab, con otras moléculas, porque además, no, yo voy a decir otra cosa, es que es nuestra responsabilidad. Los residentes que están con nosotros les digo, mira, y voy a decir la palabra probamos, no como azar, sino como una idea consensuada. Si no probamos en estos pacientes de avanzar en el tratamiento con los conocimientos que tenemos, si nosotros no decimos que le vamos a dar esta molécula, no lo va a decir ningún otro especialista. Si vosotros estáis de referencia en un hospital y decís no, no va a salir el médico del centro de salud, va a decir, pues yo sé que se lo doy. Entonces, el ser el último eslabón, que si dices que no, te está cerrando las puertas a otros tratamientos, te obliga a decir, no, vamos a mantener abiertas las opciones terapéuticas y a darlos fuera de ficha técnica. Y vosotros lo sabéis, el 30% de las acciones que hacemos fracasan y paramos el fármaco. Pero hay un 70% que van bien. Bueno, es una estadística que nos permite decir que, bueno, que tampoco es tanto al azar. Pero es que si no lo haces tú, que estás en esto, no lo va a hacer nadie más. Y el paciente se le cierran las puertas y las opciones. Muy bien, pues... Yo una cosa, Lucio, perdona, Olga. Yo creo que efectivamente hay que, en el entorno de incertidumbre que supone la enfermedad rara y los medicamentos huérfanos, que desgraciadamente pues no vamos a encontrar muchos ensayos clínicos con una L elevada que nos proporcionen mucha certidumbre. Creo que es necesario ser valiente y explorar, ¿no? Pero también es necesario recuperar esa información para el colectivo, ¿no? Y a veces yo lo que creo, ¿no?, que tenemos demasiado fuera de ficha técnica, no demasiado porque estemos utilizándolo, sino demasiado que después no reconocemos o no somos capaces de sacarle suficiente conocimiento para explotar en otros pacientes, ¿no?, de todo ese desarrollo, ¿no? No sé si en el caso este es el que ocupa, pero en otras enfermedades raras sí que ocurre, ¿no?, que ves mucha exploración de tratamientos, mucha fuera de ficha técnica, pero en cambio después muy poca publicación, muy poco a revertir a la comunidad científica, ¿no? Sí, pero y no solamente lo que va bien, sino lo que no también. Es decir, mira, he estado haciendo esto y no funciona. Eso a veces tiene tanto valor como hablar solo de lo que funciona, claro que sí. Muy bien, pues nada, son las 17:31, creo que estamos en hora y por higiene digital acabamos la sesión. Os doy las gracias de corazón, ha sido un placer estar con vosotros, es un honor y un placer trabajar cada día con vosotros. Esperemos que con este seminario hayamos dado algo de luz de lo que tenemos que romper, ¿no?, de esto de se solicita a farmacia y se ha aprobado. Esto se tiene que acabar. Formamos parte del mismo equipo y las palabras de los ponentes han sido así, la palabra compromiso y la palabra responsabilidad sobre
el tratamiento que mejor van a responder los pacientes. Así que un abrazo, buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.